punto final, pero si lo que yo quiero es ver si se está expresando, entonces se hace una extracción de ARNs mensajeros, a partir de ellos se hacen las copias de cDNA y luego transcurrimos a una PCR normal, por decirlo de algún modo. Y nada más lo que les presentaba es que el proceso puede ser en un paso, es decir, la retrotranscripción y el PCR propiamente se hacen en una sola mezcla de reacción o en dos pasos. Primero se hace la reacción de retrotranscripción, después los productos se pasan a un nuevo tubo con los reactivos para hacer una PCR. Y aquí está el esquema. No sé si hay alguna pregunta sobre la RT-PCR. No, maestra. Bueno, nada más de lo que yo sepa les voy comentando. El doctor Francisco Morales sí trabaja con RT-PCR con mucha frecuencia. Desconozco, perdón, si algunos otros investigadores, me parece que también el doctor Martín Humberto. Entonces esta técnica sí se hace por ahí en la universidad. Bueno, la otra que ha ganado mucha relevancia es la PCR tiempo real, que es una PCR cuantitativa. En este caso se necesita un equipo especial que es muy caro, o sea, no son los termocicladores normales que de por sí ya son costosos, sino termocicladores especiales que tienen pues sensores para estar detectando la señal fluorescente en cada ciclo. Entonces son todavía más caros y los reactivos también son más caros. Bueno, como venía por ahí en sus apuntes, hay dos métodos para medir la síntesis de los productos en PCR tiempo real, que es el CyberGreen. Es un colorante que se une al ADN de doble cadena y en ese momento emite la señal fluorescente. Entonces, se miden todos los ADNs de doble cadena. Entonces, también mide los productos amplificados, pero también el ADN templado. Así que dice aquí que es posible sobreestimar la cantidad de productos. Esto ocurre sobre todo en los primeros ciclos, cuando hay pocos copias de ADN amplificado y más copias de ADN templado. Pero conforme transcurre la reacción, van a ser mucho más numerosas los productos amplificados y entonces este error se va disminuyendo un poco. Sin embargo, la segunda manera de detectarlo es un poco más precisa, nos evita este problema de estar midiendo cosas que no son copias amplificadas, y es la tecnología TaqMan, que utiliza una molécula reportera. Es un oligonucleótido que se aparea consigo mismo, como ven en el esquema, y tiene una molécula fluorescente, que está representada aquí con la letra R, y un compuesto apagador, que en español se oye muy feo, se oye más bonito quencher. Y entonces cuando se aparea, cuando forma esta estructura de horquilla, el quencher y la molécula fluorescente quedan juntas y el quencher evita que se produzca la señal fluorescente. Entonces, hasta que ocurre esto, que se desdobla la molécula, que queda, y de hecho llega un punto en el que se escinde la molécula fluorescente, queda separada del quencher, es cuando vamos a detectar la fluorescencia. Bueno, esto que les puse por aquí es el propio equipo va midiendo la fluorescencia y nos va generando una gráfica en tiempo real, es decir, la va construyendo conforme van transcurriendo los ciclos. Hay una línea base porque al principio desde el ciclo 1 se van a empezar a liberar moléculas fluorescentes, pero van a estar en una cantidad tan pequeña que no se van a detectar. Así que vamos a ver una línea que no incrementa. Va a llegar un punto en el que se va a acumular la fluorescencia y entonces sí, ya va a ser una señal
detectable por el equipo y vamos a ver cómo ahora sí sube la línea de esta gráfica. Y este es lo que se conoce como límite de detección, la cantidad más pequeña de fluorescencia que va a detectar el equipo. Y de aquí en adelante vamos a ver un incremento exponencial que corresponde a la fase logarítmica. Y va a llegar un momento en el que se van a empezar a agotar los reactivos. En cada ciclo se van a ir ocupando y los primers se van a ir gastando de NTPs y va a llegar un momento en el que ya va a haber muy poquitos disponibles, entonces la amplificación en los últimos ciclos va a ser más lenta. Vamos a verlo en la gráfica, se va a formar una meseta. Vamos viendo por acá. Y en base a esta gráfica es en lo que se va a hacer la cuantificación. Todo esto, bueno, el equipo viene ya con microcomputadoras, nos van a generar la gráfica y nos van a arrojar los resultados, nos van a decir, nos van a ir dando pues una cantidad en concentración. Y esto también hay algunos equipos en la Universidad Autónoma. Uno lo tiene el doctor Martín Humberto, por ahí en el edificio 23, que está haciendo PCR a tiempo real. Otro está en el edificio, se me olvida el número, es el que está al lado del 20, donde está el departamento, los laboratorios del departamento de morfología, que es el 21, no recuerdo. Con la doctora Consolación también hay un equipo de PCR tiempo real. Y bueno, si les interesan los temas que manejan ellos, podrían pensar en hacer su tesina por allá con la oportunidad de hacer PCR tiempo real, o los dos son muy accesibles y aunque trabajen en otro laboratorio, pues podrían llegar por ahí al acuerdo de que les permitan manejar este equipo. Se los digo como una opción, pero eso va a depender de su tutor de tesina, porque les comentaba que el equipo es caro, pero los reactivos también. Entonces les pueden prestar el equipo sin problema, pero los reactivos tendría que comprarlo su tutor y pues a veces no hay mucho dinero y quién sabe cómo nos va a ir los próximos meses y los próximos años. Pero bueno, ahí está la posibilidad. ¿Alguna pregunta sobre la PCR tiempo real? Yo sí tengo una duda, maestra. Sí. ¿Cómo sé dónde va a unirse la molécula reportera en la cadena? O sea, ¿cómo se une la molécula reportera en la cadena? Ok. Bueno, esta molécula tenemos por una parte los primers y por otra parte tenemos esta molécula TACMAN. Va a hibridizarse junto con, bueno, se van a hibridizar los primers, como pueden ver en los extremos, como en una PCR normal, y esta molécula TACMAN se va a parear en un sitio intermedio de la molécula. En este esquema, en la parte en donde dice número 1, polimerización, pueden ver el primer forward y enseguida esta molécula, bueno, la TACMAN, la molécula prueba. Conforme la ADN polimerasa vaya avanzando y vaya copiando, va a alcanzar a la molécula prueba y lo que va a hacer la polimerasa, que también tiene función de exonucleasa, que si ustedes recuerdan, es que va a empezar a degradar a la molécula prueba. Ahora sí que le va a estorbar para seguir con la elongación, la va a degradar y en ese momento es cuando va a liberar la fluorescencia, el compuesto fluorescente. Hasta ahí nos representan aquí, no, bueno, sí, más abajo viene, y luego sigue degradando toda la molécula. No sé si quedó claro. Ay, sí, sí me quedó claro. No es un Gracias. primer, no es un primer como tal, pero se diseña igual que los primers para que sea complementario a una pequeña secuencia, una pequeña partecita de la molécula que vas a amplificar. Eso es la TACMAN.
La otra es más fácil. La Cybergreen simplemente se pega al ADN de doble cadena y emite la fluorescencia. ¿Alguien más iba a preguntar como que ahí? Yo, maestra, tengo duda. Sí. Es que no me queda muy claro por qué es en tiempo real, o sea, porque va dibujando como la gráfica o no sé, creo que me perdí un poquito ahí y no entiendo bien el por qué el nombre de tiempo real. Ah, sí, muy bien. Bueno, lo que pasa es que va ocurriendo la reacción de amplificación en el tubo, pero el equipo, este termociclador tiempo real, tiene un detector de fluorescencia. Entonces, cada cierto tiempo, que corresponde a algunos cuantos ciclos, mide la fluorescencia. En otras palabras, no es como la punto final, que tú metes el tubito, lo dejas ahí adentro y no sabes qué pasa hasta que lo sacas y corres la electroforesis, sino que aquí cada cierto tiempo que se programa va midiendo la fluorescencia, entonces tú tienes datos desde los primeros ciclos de cómo va. Bueno, en realidad, como pueden ver en la gráfica, los primeros ciclos no aumenta hasta que llega a un cierto valor. Y a partir de aquí tú puedes ir viendo cómo va aumentando la fluorescencia y eso te indica cómo va aumentando la cantidad de copias de ADN. Entonces tienes información constante. Entonces, como quien dice, va contando los ciclos y yo voy viendo según en la gráfica hasta que se termine de hacer la PCR. Exactamente. Tú vas viendo desde el principio cómo al principio no aumenta la fluorescencia por lo que les decía, perdón, la detección, porque es muy poquita. Pero tú vas a ir viendo cuando ya llega un valor que sí es detectable y a partir de ahí tú puedes ir viendo minuto a minuto cómo va aumentando. Entonces ya tienes esa información. Es importante que tú lo sepas en ese momento, realmente no, pero lo que te da esto es una dinámica de cómo va la amplificación, te da datos para poder cuantificar cuánto producto tienes, no solo al final, sino desde el ciclo 10, 15, 20, ya puedes ir viendo la concentración de productos. Ok, gracias, maestra. Entonces esta, pues obviamente queda más información que la PCR punto final. Con esta ya se pueden cuantificar, por ejemplo, para el caso de eh, detección de virus, pueden de aquí sacar bueno, les va a sacar la cantidad de amplificación que se hace y con eso ustedes pueden calcular la carga viral, cuántas partículas virales había al inicio en la muestra. En la de punto final, pues se pueden hacer algunas cosas, pero realmente lo único que pueden decir ustedes al final es si hay o no hay virus, pero no cuánto. Y en epidemiología y en parasitología, sí es importante que conozcan estas cargas virales porque eso ya les da más información de, por ejemplo, cuánta es la carga viral mínima para que una persona empiece a mostrar síntomas, cuál es la carga viral necesaria para que una persona infecte a otros individuos, etcétera. Nada más por poner un ejemplo, no solo se utiliza para esto, sino tiene muchas aplicaciones. También esto se puede hacer acoplado a una RT-PCR. Entonces pueden usar las dos cosas. RT-PCR, primero hacen la retrotranscripción y luego hacen una PCR tiempo real y con eso también pueden determinar el número de copias de un gen en un genoma. Con punto final solo podemos ver, por ejemplo, en una muestra si hay, no sé, si una planta tiene el gen para un citocromo, pero si hacen tiempo real van a poder determinar cuántas copias del gen de ese citocromo tiene esa especie vegetal. Entonces, pues sí da más información. ¿Es mejor usarla? Pues aquí hay otra vez la cuestión de costo-beneficio. Si necesitan esa información, sí vale la pena, desde luego, hacer la inversión. Si no necesitan toda esa información, pues no hace falta hacer el gasto y pues no todos los laboratorios tenemos el equipo.
¿Algún otro comentario sobre tiempo real? Yo, maestra. Sí. La TACMAN se utiliza como una mezcla, o sea, viene como en una mezcla. Esta prueba TACMAN también la manda a secuenciar. Bueno, ya hay algunas que son muy estándar, pero sí es parte de los reactivos que tienes que agregarle a la mezcla de reacción. Aparte de todo lo que vimos para la PCR punto final, hay que agregar esta molécula TACMAN. Muy bien, maestra, gracias. Si no hay más preguntas sobre el tiempo real, si luego salen, ustedes me regresan, me van diciendo. Bueno, la siguiente sería la PCR anidada. Estos son, en realidad, dos reacciones de PCR diferentes. Primero se hace una y con los productos de amplificación de la primera reacción se monta una segunda reacción. Bueno, en la primera reacción, el templado es la muestra de ADN que ustedes hayan purificado de lo que sea que quieran analizar, y se usan un par de primers que se conocen como primers externos, que están en las porciones laterales, la región que quieren amplificar. Y esto les va a dar un producto de PCR que pueden visualizar en un gel de agarosa de un tamaño, vamos a decir, estándar. Un fragmento relativamente grande que se amplifica. Después del tubito donde hicieron esta primera PCR, de ahí toman una alícuota y lo colocan en un segundo tubo para PCR, vuelven a agregar todos los componentes de la reacción, toda su master mix, y se agregan unos primers internos que van a ser complementarios a porciones internas de la región que ya habían amplificado. Y entonces va a ser un pedazo más pequeño, bueno, aquí tengo el esquema, y el segundo producto de amplificación va a ser más corto, porque solo están amplificando la región más interna de lo que ya habían amplificado en la primer PCR. Entonces, estas PCRs anidadas son más específicas. Piensen en cualquier actividad que ustedes hagan que la repasan dos veces, es decir, la hacen y luego la revisan, van a ser mucho más precisos que si nada más la hacen una vez y así la dejan como haya salido. Entonces, esto es la aplicación que tiene esta técnica de PCR anidada. Es más sensible y es más específica. Normalmente se utiliza mucho para detectar patógenos. Se puede incluso hacer una pequeña reacción de PCR para identificar a nivel de especie, por ejemplo, y la siguiente reacción de PCR, la segunda PCR anidada, para detectar ya la cepa. Y también para eliminar falsos positivos, falsos negativos. Les puse por ahí un ejemplo de cómo en la primera reacción de PCR, que está en la fotografía de la izquierda, las bandas que se obtienen son muy tenues, poco visibles, en algunos carriles incluso parece que son resultados negativos, pero en la segunda reacción de PCR, que ya es más específica, que ya tenemos más concentrado, bueno, más concentrado, ya tenemos una mayor cantidad de ADN porque ya se amplificó en la primera, entonces podemos ver las señales mucho más intensas en el gel. Mientras que en el de la izquierda hubiera habido algunos que hubieran sido falsos negativos o que nos hubiera quedado la duda si eran positivos o no, en el de la derecha ya quedan muy claros los resultados positivos. ¿Alguna pregunta sobre la PCR anidada? Maestra, entonces de la primera muestra de ADN se hacen todas las copias.
y luego después se hace otra PCR de todas esas copias, otra vez más copias. Sí, pero no de todo el fragmento, sino de un pedazo más pequeñito. Aquí lo que Del les... que nos interesa. Sí, Ah, sí, ok. les interesa. Sí. Sí, gracias, maestra. En pantalla lo que les tengo es en la parte de arriba el primer producto de PCR y hasta abajo está el segundo producto que es mucho más corto. Y en las fotos vemos el efecto de lo que tú comentas. La muestra original fueron ADN extraído, por ejemplo, del fluido cerebroespinal, de lágrimas, de saliva, de biopsia de piel. Y al hacer esta segunda amplificación, por un lado es más específica, nos va a descartar la posibilidad de falsos negativos, nunca al 100%, pero la va a reducir mucho, y nos va a dar una reacción más intensa. ¿Alguna otra pregunta sobre la PCR anidada? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, por ejemplo, esa supongo que sirve para fragmentos que estén muy grandes, ¿no? Que tengan como, pues sí. ¿Y las demás sirven para cualquier tipo de fragmento también? O bueno, la secuencia. Más bien todas las PCRs te van a servir para amplificar muy bien fragmentos de hasta 3,000 pares de bases, sin mayor problema. Sí ha habido reportes de que hacen PCRs para amplificar hasta 10,000 pares de bases, pero ya es muy problemático y es poco eficiente. No vas a tener tan buena amplificación cuando haces, o sea, entre más largo sea el fragmento, va a ser más difícil que lo amplifiques. Ahora, en el caso de la PCR anidada, el primer producto, digamos que es tan largo como cualquier otra PCR, como un tiempo final Ajá. y punto final. Y el segundo producto es más pequeñito. Ok. Sí. Aquí a lo mejor valdría la pena hablar de los tamaños de fragmentos que se amplifican. Como les decía, el límite para trabajar tranquilamente sin mayores problemas es hasta 3,000 pares de bases. Pero la verdad es que generalmente se amplifican fragmentos de 1,000 a 2,000 pares de bases y también, sobre todo en cuestiones de diagnóstico, se pueden amplificar fragmentos tan pequeñitos como 200 pares de bases. Entonces, más o menos ese es el rango. Y podemos usar cualquiera de las variantes de la PCR para ese rango de tamaños. Ah, ok. Ok, sí. Gracias. Okay. Creo que de esta ya no hay. Bueno, la PCR multiplex, pues está simple de entender. En lugar de poner un par de primers, ponen varios pares de primers para detectar varios genes al mismo tiempo. Entonces, todo es como una PCR punto final normalita. Lo único que hay que cuidar mucho son los diseños de los primers. Ya platicamos que diseñar un par de primers que cumplan con todas las características que comentamos es complicado. Entonces, tener 2, 3, 5 pares de primers al mismo tiempo es un quebradero de cabeza, porque se tiene que fijar uno mucho, sobre todo en que todos esos primers, estamos hablando de 5 pares, son 10 primers, que ninguno entre ellos sean complementarios para que no vayan a formar apareamientos entre primers, que todos tengan una temperatura de fusión similar. Entonces, en la práctica, o sea, ya montando la reacción es muy sencillo, lo que es muy complicado es diseñar los primers, pero afortunadamente el software nos ayuda mucho para eso. Y pues simplemente nos permite, como les decía, detectar varios genes al mismo tiempo.
En el caso de diagnóstico, pues les puse un ejemplo en plantas del virus de la tristeza de los cítricos que tiene diferentes cepas y entonces hicieron este experimento y en una sola reacción de PCR y en un solo carril del gel pudieron detectar varias cepas al mismo tiempo. Esto aplica igual en diagnóstico, por ejemplo, en humanos. Pueden con una sola muestra de una persona en una sola reacción de PCR detectar varios patógenos. Hay algunas enfermedades que el agente causal, el agente etiológico, no es uno solo, sino que pueden ser varios. Por ejemplo, diferentes especies de bacterias, diferentes cepas de virus. Y si tienen en una sola reacción y si también cuidan que el producto de amplificación sea diferente para cada cepa, para cada especie, pues simplemente de acuerdo al número y el peso molecular de las bandas pueden emitir un diagnóstico. Esto nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. Para eso sirve la PCR multiplex. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una Sí, duda, pero... maestra. ah, Vas, Natalia. no, vas. Bueno. ¿Cuántos pares de bases se necesitan para saber si van a interactuar dos cadenas? ¿Te refieres a los pares de bases de los primers? Ajá, o sea, por ejemplo, si las secuencias son de 10, ¿con cuántos hacen falta que sean compatibles para que interactúen entre ellos? ¿2, 3, 5? Bueno, como de 4 en adelante ya van a dar mucha guerra. En primers de 10 nucleótidos, pues obviamente es más grave porque ya estamos hablando de que el 40% de las bases fueran complementarias. En primers más largos ya te relaja un poquito y estos en general son de 20 a 30 pares de bases, estos primers. Entonces, de todos modos, el software te da, digamos, cierta porcentaje de probabilidad de que se aparen, no te dice si sí o si no, si no te da el porcentaje. Y entonces con regiones de 4 o 5 nucleótidos que sean complementarios, ya tienes riesgo de que se formen dímeros de primers. Ok, gracias. ¿Y quién más iba a preguntar? Yo. No es como para aclarar. Entonces, en el gel, en esa imagen del gel, por ejemplo, en la PCR duplex se están detectando solamente 2 cepas, o sea, se quiere detectar 2 cepas. Y Sí, en la triplex son 3 y así, respectivamente. exactamente. Si este fue una investigación para ver si funcionaba esto para detectar varias cepas de el virus de la tristeza de los cítricos. Entonces, por eso empezaron con 2 pares de primers, como tú dices, para la duplex, para detectar 2 al mismo tiempo, y así sucesivamente hasta llegar a usar 6 primers en la misma reacción, y sí pudieron detectar coinfecciones hasta de 6 genes diferentes. Entonces, esto se hace así para validar primero, y ya que tienes esto, entonces ya lo puedes ofrecer como diagnóstico y ya no te vas a ir de 2 en 2 y de 3 en 3, sino que ya si tienes estandarizada la técnica, ya directamente todas las muestras que te lleguen las haces en Hexaplex, por ejemplo. Ok, y por ejemplo, quiero suponer que es la misma muestra de tejido, por así decirlo, o sea, de planta. Y por ejemplo, en la duplex, en cada carril se fue utilizando 2 pares de primers diferentes, o sea, para diferentes cepas. Por eso están a diferente nivel. Bueno, O... son de la 2 a la 6, son 5 muestras diferentes. Ok. Sí, porque si, por ejemplo, en la 2 ves que hay una coinfección, está positivo para 2 cepas, pero son diferentes a las cepas que están infectando a la muestra 3, a la 4. Bueno, de hecho, todas están infectadas por una misma cepa, que aparece a la banda a la misma altura, pero ya las demás varían. Sí.
Entonces, aquí, pues la mayoría tienen coinfecciones. Pero bueno, por ejemplo, me estoy fijando en la cuádruplex, en el carril 6, analizaron cuatro primers, es decir, 4 cepas, y solamente hay coinfección de 3 cepas. En cambio, en el carril 7 sí están las 4 cepas. Entonces, sí son diferentes muestras de diferentes plantas y aquí están demostrando con los perfiles que sí pueden detectar diferentes cepas en una sola reacción y pueden detectar coinfecciones. Ok, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre multiplex? Bueno, esta no he escuchado a nadie en la universidad que haya efectuado una PCR multiplex, pero eso puede ser más bien mi ignorancia, porque el equipo que se necesita es el punto final. Entonces, en un momento determinado, sí habría posibilidad de que ustedes hicieran una PCR multiplex. Por ahí. Bueno, la que sigue es la PCR in situ. Esta, bueno, sobre todo en cuestiones médicas, a veces la muestra de la que se tiene que partir para hacer el análisis molecular son muestras que ya fueron fijadas y embebidas en parafina, en el caso de muestras clínicas de tejidos humanos, o también en el caso de medicina veterinaria o investigaciones zootécnicas, tejidos animales. También hay casos en los que tejidos vegetales se fijan y se embeben en agarosa. Entonces, pues como se podrán imaginar, es más complicado trabajar con estas muestras. Las de agarosa no tanto, pero las de parafina sí son muy complicadas. Y bueno, luego tenemos otras muestras que no son tan terribles para trabajar, que son los tejidos congelados, cultivos celulares, cultivos de células en suspensión, que eso no presentan mayor problema. Bueno, en este caso, los células o tejidos que ya están fijados, nos referimos a los que están en parafina o en agarosa, se hacen los cortes y se colocan directamente en el portaobjetos. En el caso de cultivos celulares o de células en suspensión, bueno, pues se toma una gotita del cultivo y se coloca en un portaobjetos. No sé si alguna vez les ha tocado hacer esto. Se hace desde cierta altura para que la gotita se expanda en el portaobjetos, que queden bien separadas las células. Y primero hay que preparar el tejido. Se pueden usar enzimas directamente sobre la muestra que se colocó en el portaobjetos y luego ya se hace la PCR directamente sobre la laminilla, sobre el portaobjetos, lo que suena muy raro, pero bueno, funciona. Se agregan ahí todos los reactivos, toda la mezcla de reacción y pues es el proceso que sigue la muestra es igualito, lo que cambia, hay una foto, es el termociclador, tiene, en lugar de para meter los tubitos, tiene estas ranuras para meter los portaobjetos. Y después no podemos correr una electroforesis como con el resto de las PCRs, pues porque tenemos las muestras sobre el portaobjetos. Entonces lo que se hace es normalmente reacciones con anticuerpos y se usan enzimas como la digoxigenina para que nos den una reacción colorida. Entonces, en lugar de tener una imagen de un gel con bandas, lo que tenemos son este tipo de imágenes, estas fotografías, donde las zonas que tienen una coloración, la que estemos esperando, normalmente es azul, pero se pueden usar otros compuestos que nos den otro tipo de colores. Bueno, donde esté azul nos está indicando que hubo amplificación del gen que nos interesa. Y tenemos datos semi-cuantitativos de que entre más intenso sea la coloración azul, pues más copias
se generaron de ese gen, entonces había más concentración del gen en esas zonas. Ahí vemos en esa fotografía células, incluso si pudiéramos ver un poco más amplificado esto, se pueden ver qué organelos celulares están mostrando la actividad. Obviamente esperamos que esto ocurra en el núcleo, porque es donde está el ADN, pero aquí lo que me parece es que lo que se tiñeron fueron también en mitocondrias. Ahí fue donde ocurrió la amplificación. No sé si tengan alguna pregunta sobre esta PCR in situ. Sí, yo tengo dudas. Sí. Se supone que para la PCR in situ directa, los mismos primers o los mismos nucleótidos van a estar marcados, ¿no? Y en la indirecta, primero se hace como la amplificación y después se marcan los productos que se generaron, ¿sí? Sí, exactamente. Y, Sí. por ejemplo, en la indirecta, cuando se tiene ya la amplificación y los productos, se utilizan sondas para que se unan al producto de PCR. Mi duda es cómo es que estas sondas se unen al producto de PCR si ya está como en doble cadena. Sí, se hace un tratamiento con calor, con temperatura, para separar las dos cadenas y luego se agrega la sonda radioactiva y ya como ya ahora sí está separado el ADN, la sonda puede aparearse por complementariedad de bases y darte una señal radioactiva. Ah, ok. Sí. Gracias. Entonces, si se usa la sonda radioactiva o se usan estos marcajes con enzimas, con reacciones mediadas por anticuerpos. Y bueno, el único comentario es que trabajar con radioactividad pues es bastante peligroso y se necesitan instalaciones especiales. Entonces, bueno, muchos no lo hacen porque no tienen la capacitación para trabajar con radioactividad o porque no hay instalaciones en la institución para trabajar con radioactividad. Y hablando de esto, ya que les estoy comentando estas cosas, en la universidad un tiempo no estas PCRs, eran otras cosas lo que hacían, pero sí trabajaban con radioactividad. Y ahorita que yo sepa, nadie tiene instalaciones apropiadas para trabajar con sondas radioactivas. La verdad sí dan un poco de miedo. Bueno, a mí sí. ¿Alguna otra pregunta sobre la PCR in situ? Yo, maestra. Sí. ¿Las ondas moleculares son también fragmentos de ADN o de ARN? Pueden ser de cualquiera de los dos. Se pueden usar de ARN o de ADN. Son igual fragmentos pequeñitos de alrededor de, cuando mucho, 30 pares de bases y van marcados con la radioactividad. Entonces, probablemente la inquietud surja, no sé si va por ahí, que el ARN es más inestable, pero como son moléculas muy chiquitas, no hay tanto problema. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la ddPCR, que les confieso que yo no la conocía hasta que tuve que prepararles el tema a ustedes, es una PCR de gotas digitales o algo así sería la traducción. Bueno, lo que se hace es que la muestra de ADN se utilizan surfactantes o estos agentes emulsificantes para que lo que nos permiten es que una muestra líquida la dividen en microgotas. Entonces, toda la muestra se queda en un solo tubo. Ustedes si ven el tubito lo van a ver más o menos normal, pero ya está emulsificada. Entonces, ya está toda su muestra fraccionada en gotas. El ADN queda repartido, pero no de manera homogénea. Es decir, hay unas gotas que van a tener una sola copia, otras gotas pueden tener 2, 3 o más copias, y otras gotas no van a tener nada de ADN. Bueno, se hace una PCR
más o menos normal, se agregan todos los reactivos y también se utiliza la sonda fluorescente Tachman, igual que la que se usa para PCR tiempo real. Y aquí en este caso la reacción se deja concluir igual que una punto final, es decir, meten su tubito al termociclador y ahí se queda hasta que termina la reacción de amplificación, sacan su tubo y el equipo lo que va a medir es cuántas gotas emiten fluorescencia. Y el equipo aquí, el chiste es que hace una conversión estadística utilizando la distribución de Poisson, porque, por lo que les comentaba, que en algunas gotas no hubo templado, entonces esas no dan fluorescencia, el valor es 0, pero de las que sí dan fluorescencia, puede ser que unas tengan 1, 2, 5 moléculas de ADN, creo que no va más allá de eso. Y entonces, al hacer esta corrección estadística, nos permite cuantificar en promedio cuántas gotas tenían una copia de ADN. Algo así, más o menos por ahí va. Y de este modo nos permite hacer una cuantificación. No es una PCR tiempo real, pero la cuantificación por estas microgotas es más exacta. Por ahí les puse el esquema. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda sobre esta. Yo, maestra, no me queda muy claro por qué o cuál es el beneficio de hacerlo como por gotas. Bueno, el beneficio es que puedes cuantificar la cantidad de ADN que tenías en un inicio y obviamente cuantificar la cantidad de productos amplificados. En este esquema, en la parte de abajo, en el cuadrito que está en medio, lo que nos están ejemplificando son las gotas en blanco, las que no tenían ADN y no se amplificó nada, las gotas en verde y la gotita que está en rojo son las que sí amplificaron por ahí. Entonces, el único beneficio extra que brinda esta técnica es el poder cuantificar de manera muy precisa el ADN presente originalmente en las muestras. Gracias, maestra. Igual que les comentaba hace rato, aquí sería cosa de necesito cuantificar el ADN, bueno, entonces gasto más dinero y porque también necesito equipo especial y ciertos reactivos especiales como la Tachman, si me conviene gastar ese dinero o de entrada para empezar si tengo el dinero para gastármelo y ya a partir de eso pues decidir si necesito esta técnica o si es suficiente con una punto final. Esa fue la última variante. No son todas, son, digamos, las relevantes, pero ya comprendiendo todas estas, lo que se van a poder topar por ahí de repente son como variantes de las variantes y pues ya con lo que ustedes saben, ya van a poder comprender esas diferencias en el protocolo y también discernir cuál es la información que les da una u otra técnica para que en un momento dado, si tienen los recursos disponibles, puedan escoger cuál es la que más les conviene usar. No sé si hay alguna otra pregunta de cualquiera de las técnicas sobre el PCR en general. Sí, yo tengo una duda, maestra. Sí. En esta última, ¿cómo se cuentan las gotas? ¿O es como un estándar de las que hay? Hay un equipo que las cuenta. No te podría explicar a detalle cómo funciona, solo sé que detecta la fluorescencia y pues detecta cuántas gotas emiten fluorescencia y cuántas no. No te sabría explicar con detalle cómo lo hace. Ah, no, está bien. Con eso, gracias. Sí, Bueno, les tengo digo, otra duda. sí. De estos tipos, las condiciones para los ciclos son las mismas, bueno, en los mismos rangos. Sí, los ciclos de temperatura se manejan igual y dependen de, bueno, la TM, de sus primers, el número de ciclos
depende del tamaño de la muestra con la que parten, por ejemplo, eso es más estándar. Y el tiempo que dura cada uno de los ciclos depende del fragmento que quieran amplificar. Entonces, todo eso siempre es estándar. Ya las variaciones son, como pueden ver, sobre todo en los reactivos extra que ponemos y equipos de detección especiales. Mm. Entonces, por ejemplo, en la multiplex se necesitaría más tiempo para que se den la unión de todos los primers. Un poco más, sí se haría falta darle dentro del rango que manejábamos para la temperatura de apareamiento de primers, darle lo más posible, que sería 1 minuto. En algunos protocolos pueden extenderlo hasta 1 minuto y medio, 2 minutos, sí. Gracias. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Es que en la de PCR in situ no me quedó muy claro. O sea, todo el proceso se lleva a cabo en las células entonces, pero, o Sí. sea, ¿nosotros también le damos las condiciones o ahí lo hace solito o cómo? Bueno, aquí no me metí mucho en la primera parte, que es la preparación del tejido, porque honestamente no estoy yo muy familiarizada con estas técnicas, pero lo que ocurre es que pones el tejido en el portaobjetos y luego se le da un tratamiento, como tú dices, ahí van a estar las células completas, pero hay que romperlas y dejar expuesto el ADN. Entonces sí se usan reactivos que permitan la lisis celular y la exposición del ADN ahí mismo. Ok. Ah, ok. Pero en lugar de como lo hacen ustedes, bueno, como lo hemos hecho con una extracción normal, que quitamos todo lo demás, pues no, ahí se queda todo, o sea, toda la célula está completita, nada más expones el ADN y luego lo que sigue, digamos que es más o menos normal. Ahí sobre la muestra colocas los DNTPs, la Taq polimerasa, el buffer y ahí ocurre toda la reacción. Ah, ok. Ah, sí, ya entendí. Gracias. Por mí. Maestra, yo tengo una duda en eso. Por ejemplo, cuando se trabaja con las células y quieres detectar si un gen se expresa o no, y se trabaja con todo el ADN de la célula, no dará positivo siempre porque pues el ADN tiene el gen. O primero se tiene que, bueno, sí, no entiendo cómo funciona eso. Sí, si estás viendo tú si un gen está presente o no en esa especie, si está presente, sí va a estar, sí, obviamente, como tú dices, va a darnos positivo en todas las células. Esto también, o se puede hacer así directo y no tiene mucho objeto, como tú dices, pero donde tiene mucho más valor es cuando se hace sobre ARN. Entonces se hace una RT-PCR in situ. Y ahí sí te va a dar diferencias en cuáles tejidos se está expresando el gen y en cuáles tejidos no. Y en el caso, por ejemplo, del ejemplo que les puse aquí, que es una muestra de tejido de glándula mamaria de una persona que tenía cáncer, ahí sí, aunque sea una PCR normal de ADN, podemos ver variaciones en la expresión, en la cantidad de los genes que están, de las copias de los genes que están ahí. Las células cancerosas normalmente empiezan a tener mutaciones cromosómicas extensivas, pueden tener juegos de cromosomas extra o pueden tener muchas duplicaciones cromosómicas. Y entonces ahí, si ves en esta imagen, no se ve parejito en todos lados la misma intensidad. Entonces esto ya da una pista sobre cuáles genes están bueno, más que sobreexpresándose, generando más copias en el tejido canceroso. Pero tienes razón, en una situación normal, todas las células van a tener el gen amplificado. Ok, gracias. Por nada.
No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, con esto prácticamente terminaríamos el tema de PCR, complementado por, bueno, el resumen que hoy era creo que el último día para entregar, si mal no recuerdo. Nada más como fecha, digamos que para indicar más o menos cuándo hay que entregar, no hay penalizaciones por entregas extemporáneas. Con el foro, con el que ya pusieron ustedes muchos ejemplos, para que tengan como un panorama muy general, y además espero yo que se hayan enfocado a las cosas que a cada uno le interesaban para buscar esos ejemplos. Y pues les repito, con eso ya terminaríamos el tema de la PCR. La próxima clase, de todos modos, antes de iniciar con lo que sigue, y ya es la siguiente unidad, si hay alguna otro comentario o pregunta que surja sobre la PCR, lo revisamos primero y luego ya entramos propiamente en materia, que nos toca para la próxima unidad empezar a revisar las técnicas de secuenciación de ADN. No va a estar muy larga, pero bueno, va a ser muy relevante. Nos dieron la indicación de que respetemos las fechas feriadas del calendario. Entonces, pues el próximo viernes nos tocaría clase, pero como es día feriado, entonces, para no meterme en problemas, mejor no tenemos clase. De todos modos, si tienen algún pendiente o alguna pregunta, voy a estar trabajando en mi computadora. Entonces, si lo mandan por aquí por Teams, al correo o a aula virtual, pues sin problema les contesto sus dudas. Nada más no hacemos videollamada para que no nos digan que no cumplimos con el calendario. Entonces, nos veríamos hasta el próximo martes en videollamada. Ya para les doy las indicaciones ese día si nos correspondería algo de laboratorio, que en teoría ya hicimos la última práctica, pero quiero ver cómo aprovechamos mejor el tiempo. Y bueno, pues eso sería de mi parte todo por el día de hoy, a reserva de que alguien tenga alguna pregunta sobre el tema o alguna inquietud sobre el curso. No, maestra, creo que todo bien. Bueno, muy bien, entonces, pues ya en estos días les subo el material para la próxima unidad para que lo tengan disponible, y de aquí al martes, pues estamos en contacto por estas otras vías de comunicación. Gracias, Sí, maestra, maestra. muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Por nada. Gracias, maestra. Por nada.